ese núcleo, podríamos entenderlo de esa forma. Entonces, si no tiene momento magnético, pues no tenemos posibilidad de analizarlo por, fíjense bien, resonancia magnética nuclear. Entonces vamos a estudiar interacciones magnéticas entre espines que tienen esa posibilidad, que se comportan como pequeños imanes. Entonces, acordamos que basta con que cualquiera de esos números sea impar para que nosotros tengamos la posibilidad de observar resonancia magnética nuclear de ese núcleo en particular. ¿Sí? Cuando el número de masa es impar, independientemente del número de carga, vamos a tener un número non dividido entre 2. Y esto nos da entonces señales en resonancia. Y cuando el número de masa es par y el número de carga impar, tenemos un número entero, 1, 2, 3, 4, etc. como número de spin. Entonces, ¿a qué se refiere con el número de spin? Recuerden ustedes que el número de spin le llamamos ya, desde la clase pasada, momento angular intrínseco, ¿sí? Y que no necesariamente significa giro, ¿de acuerdo? Es una propiedad que puede tener un átomo aunque no esté girando en torno a su eje, ¿sí? En la práctica, pues obviamente sí se están moviendo, están rotando, están dando marometas, pero es una propiedad nuclear. Esta propiedad nuclear tiene un valor determinado. Y en el caso del protón, los isótopos del protón, o del hidrógeno más bien, son 3. El protio, el deuterio y el tritio. Y el protio se caracteriza por tener solamente un protón. No tiene neutrones. El deuterio sí tiene un protón y tiene un neutrón. Y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Y bueno, nos interesa mucho cuál es el número de spin de cada uno de estos. Y vemos que el protio y el tritio tienen spin de 1/2 y el deuterio tiene spin de 1. Entonces, en estos casos estamos viendo que el número de masa y el número de carga son impares. ¿Con cuál regla cumplimos? Con la regla del medio, ¿verdad? De la tablita, el valor intermedio. Impar, impar, me debe dar un número non dividido entre 2. Efectivamente es un medio. En el caso del tritio también es impar, impar, cumpliría con esta misma regla. Y en el caso del deuterio es un número par, impar. Un número de masa par y número de carga, número de masa, a ver dónde estoy, número de masa par y número de carga impar. Entonces tenemos que nos da como resultado un número entero. Su valor de spin es un número entero. Vamos a ver boro. Miren, hay 2 isótopos del boro. Boro 10 y boro 11. Entonces cumpliríamos con 10 y 5, que es par impar, y el número de spin del boro es 3. El número de spin del boro 11, que es impar, impar, es 3 medios. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo vamos a utilizar estos números para saber cómo van a responder en resonancia, cuántas señales nos van a generar en resonancia magnética nuclear. Carbono, otro de los favoritos del curso. Protones y carbonos. ¿Por qué? Porque las moléculas orgánicas tienen muchos carbonos y tienen muchos protones. Y entonces, pues analizar las señales de resonancia de protón y de carbono nos va a ser muy útil para obtener información estructural vital. Bien, pues hay 2, realmente hay 3 isótopos. Acuérdense que está el carbono 14. Pero el carbono 14 realmente existe en muy pequeñas trazas. No es tan perceptible. Y pues bueno, en términos prácticos no lo vamos a considerar. De todas maneras, carbono 14 sería carbono 14, carbono 6.
Y esto me lleva a que el spin es igual a 0, porque es par-par, ¿verdad? Lo mismo para el carbono 2 y carbono 6, el spin es igual a 0. Esos dos no dan señales en resonancia, pero el carbono 13 sí. El carbono 13 que cumple con impar-par tiene spin de un medio. Afortunadamente, el protón y el carbono 13 tienen spin de un medio. Ya después se van a dar cuenta por qué digo afortunadamente. Tienen spin de un medio. Si tuvieran spin de 1 o de 3 medios, no seríamos tan afortunados porque sería más complicado analizar los espectros de resonancia de estos núcleos, pero ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, pues vamos a ver, tenemos aquí el nitrógeno 14 también, y el nitrógeno 14, ¿sí? Tiene dos isótopos, bueno, el nitrógeno más bien tiene dos isótopos, nitrógeno 14 y nitrógeno 15. Y el nitrógeno 15 tiene valor de un medio y el nitrógeno 14 de 1. Entonces, afortunadamente también el nitrógeno 15 tiene spin de un medio. Muy bien. Entonces, estos valores de spin van a ser muy importantes. Miren, cuando nosotros tenemos que hay un núcleo con spin igual a 0, entonces ese no tiene, ¿verdad? No RMN. No nos da señal en RMN. Pero también tiene otros valores constantes nucleares que son muy importantes, cuyo valor es 0. Momento angular, es decir, no tiene posibilidad de generar momento magnético nuclear, por lo tanto no tiene momento angular, porque recuerden que el momento magnético nuclear es producto del momento angular intrínseco, es decir, producto como resultado del spin. Entonces, momento magnético, 0. Momento cuadrupolar o eléctrico cuadrupolar también es 0. Sin embargo, cuando tenemos spines de un medio, la cosa cambia de un medio. Tenemos ya algunos valores muy importantes, que es el momento magnético, o perdón, momento angular, que es diferente. Acuérdense, estamos hablando de el spin, es el momento angular intrínseco, ¿sí? Y el otro es el momento angular rotacional. El momento magnético es diferente, 0, tiene cierto valor, pero no tiene cuadrupolo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Todos los núcleos que tienen spin de un medio son un dipolo. En otras palabras, la Tierra es un dipolo. Tiene polo norte y polo sur, ¿sí? Entonces, en el caso de los núcleos con spin de un medio, les vamos a llamar núcleos dipolares. Y es como que si tuviéramos, les digo, un polo norte y un polo sur. Entonces, el término va a estar muy, muy difundido en la resonancia magnética nuclear, bipolar, ¿sí? El término bipolar lo vamos a ver con frecuencia a lo largo del curso. Muy bien. Los spines o los núcleos que tienen spin mayor de un medio, ¿sí? O podemos de alguna forma mayor o igual a 1, cualquiera de las dos formas, ya son núcleos cuadrupolares, cuadrupolos, ¿sí? Son núcleos cuadrupolares. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que esos están deformes, no son esferitas redondas.
Los que tienen spin de 1, ¿sí? Igual a 1, se dice que son spines tipo prolato. Prolato, ¿por qué? Porque están alargados hacia los polos, ¿sí? Y los tipo oblato están alargados hacia el ecuador. Ajá. O en esa otra dirección. En dirección perpendicular a donde al momento magnético nuclear que tiene cada uno de esos centros. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, continuamos. Muy bien, entonces fíjense ustedes, ¿qué núcleos podemos analizar por RMM? Todos, pero todos aquellos que tengan posibilidad de generar spin. Entonces lo que estamos viendo nosotros en esta tabla es una tabla periódica de resonancia. Aquí lo dice, una tabla periódica de resonancia. Entonces la nomenclatura que está puesta en esta tabla es que si nosotros vemos en este rectángulo, dice átomo y luego el número de masa, luego el número de spin, y luego dice frecuencia de resonancia a este numerito, que es un número con unidades Tesla, que son unidades de fuerza magnética. Pero esa frecuencia va a estar dada en Hertz, ¿sí? O en megahertz en este caso. Recuerden que ya vimos el espectro electromagnético y vimos que la resonancia magnética nuclear va a caer en la frecuencia de megahertz. Muy bien, luego viene otro número que dice sensibilidad o sensitividad global. Y luego viene un penúltimo, dice abundancia natural en porcentaje. Y luego si tiene momento cuadrupolar. Ajá. Entonces veamos en el caso del protón. Ahí está. ¿Sí? Dice que el protón tiene dos columnas. Esta columna y esta otra. Y bueno, dice que esencialmente el protón tiene dos isótopos. Uno, bueno, el hidrógeno tiene dos isótopos. Uno que se llama protón y el otro deuterio. O protio y deuterio. Y el protio tiene un número de masa igual a 1 y el deuterio tiene un número de masa igual a 2, de acuerdo a la nomenclatura. Luego vienen los spines. El protón tiene spin de 1/2 y el deuterio tiene spin de 1. Luego la frecuencia. Dice que nosotros vamos a utilizar un espectrómetro de 400 MHz para ese 9.4 Tesla, ¿sí? El protón aparece a 400 MHz. Recuerden que 9.4 Tesla son unidades de campo magnético. Mientras que el deuterio a ese mismo campo magnético aparece en 61.4 MHz. Es como un cuadrante de un radio. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen un radio y están escuchando por radio cualquiera, la estación Radio Tropicú, la Tropicú, ¿no? Y bueno, quieren cambiar a Radio Ranchito, pues bueno, pues muevan el botón y se van a Radio Ranchito. Y quieren cambiar y ver, bueno, escuchar la otra estación de radio y hacen lo mismo, ¿verdad? Aquí va a ser lo mismo. Es un solo radio, ese sería nuestro espectrómetro de resonancia, pero yo puedo analizar en principio todos estos spines, todos estos núcleos. Todos los que están puestos aquí tienen posibilidad de generar señales en resonancia magnética nuclear. ¿De acuerdo? Entonces, viene otra parte importante en esto,
en esta cajita que estamos viendo nosotros aquí, y que es justamente la sensibilidad, y dice que mira, 5000, bueno, 5.7 por 10 a la 3. Estamos hablando de un número así, 5700. Esto es para el protón. ¿Sí? Y para el deuterio sería 8.2 por 10 a la menos 3. Y una vez pongámosle para el deuterio, entonces sería 0.0082. Ahí está. ¿Qué representan estos números? Pues es una diferencia abismal. Dividan 5700 entre 0.0082, ¿sí? Y eso les va a dar una relación tremendamente grande. ¿Cuántos protones hay más que deuterios en la naturaleza? ¿De acuerdo? Es, bueno, no exactamente estaríamos, les dije cuántos protones habría más. Bueno, de alguna forma hay una relación, porque estamos hablando de la sensibilidad, ¿sí? De la sensibilidad. Esa sensibilidad, a ver, vamos a ver con el carbono. Sí, ahorita que lleguemos al carbono, les voy a explicar de nuevo porque va a ser una relación más directa y más entendible con el carbono que con el deuterio. Esa sensibilidad significa qué tan grande va a ser la señal de protón con respecto a la perdón, a la señal del deuterio. Lo dejamos así de momento y ahorita lo vuelvo a tomar el punto cuando veamos carbono 13. Bien, ahora sí viene. La abundancia isotópica viene en la siguiente. Ahí tenemos. Dice que el protón 99.98 y el deuterio 0.02. ¿Sí? Estamos hablando que de cada, fíjense bien, de cada 10.000 núcleos, estamos hablando de, vamos a ponerle aquí, de cada 10.000 núcleos, esto es igual a 9.998 de protón. Ajá. Más tan solo 2 de deuterio. Esa es justamente la diferencia en abundancia isotópica. De cada 10.000 núcleos de hidrógeno, 9.988. Dije allí 98, ¿verdad? Porque puse 88 acá. Vamos a borrarlo. Es 98. 98, ahí está. De protón con respecto a tan solo 2 de deuterio. Espero se entienda esto, sí. Es mucho más abundante el protón que el deuterio. Y eso va a representar un problema para observar deuterio. ¿Por qué? Porque es muy escaso en la naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver, el protón va a ser uno de nuestras estrellas en el curso, en la parte de resonancia magnética nuclear. Y la otra estrella va a ser el carbono. Por las razones que ya les comenté. Y una de las razones es justamente que nosotros, vamos a borrar aquí esto para que se pueda ver bien. Pues bueno, tenemos que las moléculas orgánicas, como lo señalé hace un momento, pues tienen esencialmente hidrógenos y carbonos y nitrógenos y oxígenos. ¿Pero qué tienen más? Pues hidrógenos y carbonos. Y entonces con esos núcleos es suficiente ver la estructura molecular, pero súper suficiente. ¿Y por qué vamos a preferir estos? Pues bueno, porque tienen ciertas ventajas. Ahora vamos a ver el carbono. Es el carbono 13. Aquí está. Tiene spin de 1 medio. ¿Sí? La frecuencia del carbono 13, mientras que el protón aparece en 400 MHz, acá está del otro lado,
El carbono aparece a 100 MHz, más o menos. Entonces hay una relación de 4:1. La frecuencia del protón es 4 veces más grande que la frecuencia del carbono 13 en un mismo equipo. Ahora sí, dice aquí que la sensibilidad del carbono es 1. Es decir, esa sensibilidad está referida al carbono. ¿Y a qué se refiere esto? Les decía, a la intensidad de alguna línea. En particular, podría ser de la siguiente forma. Si la resonancia magnética nuclear obtenida de carbono 13, obtenida bajo ciertas condiciones, me da una señal de esta altura, ¿sí? Carbono 13, la de protón va a ser 5000. Si esta tiene una altura de 1, la del protón va a ser 5700 veces más grande, la de protón, que la de carbono 13. Ahora imagínense con respecto a la de deuterio. Y además el deuterio tiene otro defecto natural, tiene spin de 1. ¿Sí? Y no me gusta a mí observar núcleos de spin de 1, me gustan mucho los de un medio, ya lo vamos a ver por qué. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Entonces el pico más grande era por la abundancia, lo que entendí. Así es. De esta relación que hizo entre el carbono y el protón. Esta relación que sacamos es la sensibilidad relativa. ¿Sí? En un mismo espectrómetro, bajo las mismas condiciones, si tú adquieres el espectro de resonancia de carbono, la señal de protón en el mismo espectro va a ser 5700 veces más grande que las señales de carbono 13 en promedio. A eso se refiere. Y esto trae también consecuencias con la sensibilidad, pero también, con la abundancia natural, pero también fíjense bien con esto. ¿Recuerdan cómo se llama esto? Ya lo vimos por ahí en alguna diapositiva la clase pasada. ¿Quién me quiere decir cómo se llama eso? Van a decir, pues gamma. Sí, pero en resonancia, esa gamma, ¿qué nombre recibe? Es una constante nuclear. Ahora la de Planck, ¿no? No, ¿No? la constante Planck es H. Recuerden que incluso les dije gamma es igual a la carga entre 2 veces la masa. Es una relación de carga-masa. Y es muy importante esa. Ya vamos a hablar de aquí para adelante de esta gama. A ver, búsquenle por ahí sus notas porque no sé si están despiertos, si están dormidos, si están en clases, si no están en clases. Les hice énfasis en eso. A ver, revisen sus notas pasadas. ¿Qué significa esa gama en resonancia magnética nuclear? ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos, profe. ¿Cómo? No escuché bien. Aquí estamos, pero estamos buscando en nuestras notas. Muy bien.
es una constante nuclear muy importante. Y fíjense bien, es la que define dónde va a presentarse las señales de un compuesto. Bueno, de un núcleo en particular. Y también tiene que ver con la sensibilidad. Fíjense bien, les dije, esta tabla periódica, las frecuencias de los núcleos están obtenidas para un espectrómetro de 9.4 teslas. Vamos a ver ahorita con detalle qué son los telas. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante estos telas? Y les dije, en este equipo el protón aparece a 400 MHz y el carbono a 100 MHz. Una relación de 4:1. ¿Y saben por qué? Por el valor de gamma de protón y por el valor de gamma de carbono 3. Constante giromagnética, jóvenes. ¿Sí? O constante magnetogírica, algunos también le llaman. Y la constante giromagnética es la que determina que el protón aparezca en 400 MHz y el carbono en 100 MHz. Y es la que determina que el protón tiene la intensidad de 1, su señal, y la de protón es 5.700 veces más grande. ¿Sí? También está involucrada en la sensibilidad el valor relativo de las constantes giromagnéticas, no nada más la abundancia isotópica. Bueno, entonces, pues veamos, tenemos boro 10, 11, carbono 13 y 12, el carbono 12 no se observa, nitrógeno 14, 15, oxígeno 17. Fíjense bien qué spin tiene el oxígeno, menos 5 medios. Bien difícil de observar. Además, vean qué abundancia relativa tiene. 0.037. ¿Sí? Muy escaso en la naturaleza. El flúor, solamente el flúor 19 tiene spin de 1 medio y su abundancia isotópica es 100%. No hay flúor 20 ni flúor 18. No lo hay. ¿Sí? Y si lo hay solamente en algún acelerador de partículas y que está por ahí presente en unas cuantas fracciones de segundos o en un tiempo muy pequeñito. ¿Sí? Luego aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. Pero en moléculas orgánicas, pues bueno, tenemos muchos hidrógenos, muchos carbonos, tenemos mucho nitrógeno, tenemos fósforo, ¿sí? Incluso azufre en algunas proteínas. Y la resonancia magnética nuclear que estamos viendo es la misma resonancia magnética nuclear de los hospitales, nada más que para separarla de resonancia magnética nuclear estructural, digamos, ¿sí? Se le llama a la otra resonancia magnética nuclear de imagen o resonancia de imagen en su nombre más corto. Pero lo que estamos viendo es lo mismo que ocurre en las resonancias de hospitales. Pero nada más la diferencia es que aquí vamos a utilizar nosotros unas cuantas moléculas y en un imán, pues van a meter a un paciente allí, se va a analizar el paciente, pero se van a analizar los núcleos, ¿sí?, de las moléculas del paciente. Y esos núcleos pueden sintonizarse en protón, en carbono, en fósforo, en nitrógeno, que es muy común. Y bueno, esa detección de esos átomos con algún algoritmo se transforma a imagen. Y es una técnica. Imagínense si comentamos que los rayos X eran dañinos, los rayos ultravioleta todavía son dañinos, son una energía ionizante. Los infrarrojos ya no, ¿verdad? Nada más los infrarrojos nos pueden quemar. ¿Sí? Una radiación infrarroja muy intensa, pues sí nos puede quemar, puede incluso concentrar tanta energía que puede motivar
a que las moléculas se ionicen en algún punto, algún momento dado. Entonces, la radiación infrarroja que nos llega todos los días, pues no es tóxica esencialmente. Pues la resonancia es menos tóxica. ¿Eh? Donde sí hay que tener cuidado es con los imanes. Luego vamos a ver por qué este asunto de los imanes. Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien. A ver, nada más para hacer un breve recordatorio. Seguramente ustedes se acuerdan de química general, el famoso efecto Zeeman. Y luego como Stern y Gerlach hicieron un experimento que pudieron abundar más sobre esto que se está observando con el efecto Zeeman. Recuerden que cuando un átomo emite cierta radiación, si esa radiación se pasa a través de un campo magnético, entonces observaron que la línea, en ausencia de un campo magnético, esta línea de absorción, ¿sí?, se convertía a estas otras líneas de emisión. ¿De acuerdo? O bueno, pueden ser líneas de emisión o de absorción, en ambos casos. Cuando no hay campo magnético, un átomo puede tener algún tipo de transición. Imagínense aquí que estamos hablando de una transición de un orbital sigma 1s a un orbital p, px, py, el que sea. Y luego esa energía se relaja y nos genera un espectro de emisión con una sola señal. Pero cuando esa señal, fíjense bien, estamos hablando del orbital p. Yo transferí un electrón de un orbital sigma a un orbital p, pero luego ese electrón se va a relajar, ¿sí? Y al relajarse emite un fotón de luz. Y este fotón de luz da una señal. Si esa radiación de emisión se pasa en un campo magnético, le vamos a llamar de nuevo aquí H0, sucedió lo siguiente, que en vez de una sola línea se verían tres. Y eso dio lugar justamente a los orbitales Px, Py y Pz. Muy bien. En resonancia magnética nuclear, aquí estamos hablando de transiciones electrónicas, pero en resonancia magnética nuclear va a ocurrir algo parecido, ¿sí? En ese mismo tiempo, el experimento de Stern y Gerlach dijeron que, recuerden que el átomo de plata tiene un electroncito en su última capa de valencia. Entonces, bien, esa energía de absorción de ese electroncito, si pasa por un colimador, ¿sí?, y luego por un campo magnético, estaban encontrando cierto comportamiento y descubrieron que el spin, bueno, descubrieron que los núcleos tenían, además del número cuántico magnético, el número cuántico principal y del número cuántico accidental, tenían un número cuántico de spin. ¿Eh? Y ese número cuántico de spin, pues era el que costaba más trabajo analizar. Y después de eso, en 1922, pues dijeron, pues vamos a ver si podemos ver resonancias de transiciones de spin. ¿De acuerdo? Muy bien. Simplemente es un recordatorio. Entonces, ¿vamos a ver efecto Zeeman en resonancia? Sí. ¿Y a qué se debe? A las orientaciones de los spines. Y vamos a ver justamente más adelante cómo lo vamos a hacer. Miren, vamos a ver, a hacer comparaciones. Les hablaba yo que la Tierra tiene, pues obviamente ustedes lo saben, es un dipolo, tiene un campo magnético sur, un campo magnético norte. Esas rayas ovaladas que ustedes ven ahí, pues son justamente las líneas de fuerza de ese campo magnético. ¿Sí? Y muchas de sus celulares por ahí tienen la capacidad de medir campos magnéticos. Y si ustedes miden el campo magnético de la Tierra, pues bueno, va a andar alrededor de 0.5 a 1.5 Gauss.
Pero cuando activan el sensor de su teléfono para detectar magnetismo y empiezan a acercar un imán, pues bueno, pues entonces ese imán va a interactuar con el sensor. Es más, hay aplicaciones de brújula, ¿no? En sus celulares. Y bueno, esa brújula, pues cuando la activan, pues va a apuntar hacia el norte. Esa es justamente una prueba fehaciente de que hay una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza que está orientando a su sensor a una dirección determinada, al sensor de su teléfono. Y la dirección de ese campo, pues va a tener justamente una relación eh, eh, con el campo magnético, con la brújula va a tener una relación directa con la potencia del campo magnético. En otras palabras, si ustedes acercan un imán a su celular cuando está en modo brújula, pues van a ver que la brújula de pronto va a cambiar su dirección. ¿Hacia dónde? Pues a donde está el imán, a donde está recibiendo la intensidad de campo más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos el valor promedio del campo magnético de la Tierra es 0.5 a 1.5. Seamos prácticos y pongámosle 1, un Gauss en promedio. Pero ese campo magnético, imagínense que nosotros tenemos aquí un montón de espines. ¿Sí? Imagínense que estos espines son protón y que ese protón tiene spin de 1/2. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la dirección de las flechitas del momento magnético de cada uno de esos espines? Pues va a ser aleatorio para todas las direcciones. ¿Sí? Si ustedes de alguna forma quieren medir el resultado neto de todas esas direcciones posibles en términos de qué tanto magnetismo me está generando este conjunto de núcleos cuyos momentos magnéticos nucleares apuntan en toda la dirección, pues es cercanamente cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético de la Tierra no alcanza a tener una influencia sobre ellos y no los orienta como se orienta la brújula, ¿sí? La aguja de una brújula. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Recuerden, el momento magnético es que tanta potencia magnética tiene ese spin. Y este pequeño imán, pues no está siendo influenciado por el campo magnético de la Tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa si no hay ninguna influencia externa sobre esos espines? Pues todos van a estar orientados de forma aleatoria, ¿sí? Tenemos una orientación aleatoria de los momentos magnéticos individuales de cada uno de esos espines. Imagínense que ponemos un campo magnético ya un polo norte, un polo sur, ¿sí? Y dentro de esos campos magnéticos hay un montón de brújulas. Pues bueno, pues todas las brújulas van a tener una orientación determinada. Y esa orientación va a ser la más estable, aquellas que se alinean con respecto al campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Que le vamos a llamar H0. En los libros lo pueden encontrar como B0. Bueno, pues entonces, esta orientación existe, sí existe, pero es poco estable. Háganlo con una brújula, ¿sí? Pues volteen la brújula y suéltenla y van a ver que se va a volver a alinear. ¿Con quién se está alineando? Con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra. Pero quedamos que las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra no pueden influenciar a este enjambre de núcleos que tienen spin con spin. ¿Sí? No influencia, no tienen ninguna influencia sobre ellos, siguen ellos muy campantes, teniendo todas las orientaciones posibles permitidas.
¿Y qué pasa si yo pongo un campo magnético más potente que el de la Tierra? Entonces sucede lo siguiente, que cuando yo tengo justamente, ya cambié de brújulas a espines, ¿sí? Y si yo tengo núcleos con spin de 1/2, voy a observar que los núcleos se ordenan o se orientan una porción en la misma dirección que la flechota esta verde que estoy poniendo y que le vamos a llamar campo magnético externo, y otros se van a oponer. Fíjense bien, las brújulas no se acomodan así porque estamos hablando del lado derecho de un fenómeno cuántico y del lado izquierdo pues, de un fenómeno mecánico o clásico. ¿Sí? En el mundo cuántico, los núcleos que tienen spin de 1/2, una porción se alinea conforme a la línea verde, campo magnético externo, y otra porción de núcleos se oponen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, imagínense ustedes que tenemos aquí un pequeño trompo, una perinola, como le quieren llamar ustedes, ¿sí? Un giroscopio también. Bien, pues ese giroscopio, ese trompo o perinola, tiene en la Tierra la influencia de una fuerza externa que se llama fuerza de gravedad. Entonces, para que ustedes lo hagan girar y quede vertical girando, pues tienen que imprimir cierta velocidad, ¿sí? Porque, ¿sí? Y ya acostado, pues evidentemente no va a tener posibilidades de estar girando, porque va a tener fricción con el suelo y etcétera. Muy bien, este objeto sí tiene entonces momento angular orbital, no spin, acuérdense, solamente spin, estamos hablando para núcleos, ¿verdad? Momento angular intrínseco. En el caso de un trompo, pues estaríamos hablando de momento angular orbital. Pero si ustedes han jugado con trompos o con algún giroscopio o con alguna perinola, al momento de estar girando, de pronto toma una inclinación determinada con respecto al eje vertical, ¿sí? Al eje más largo del trompo, desde la punta hasta la cabecita del trompo, una inclinación determinada. Y esa inclinación va a ser como especies de borrachitos, ¿verdad? Va a estar pivoteando, va a estar dando vueltecitas y esa dirección o ese eje se va a mover en un espacio determinado a una frecuencia determinada, ¿sí? Ese es en la parte superior de ese eje imaginario y este es en la parte inferior de ese eje imaginario. Y ahí va a estar dando vueltas. La frecuencia a la cual va a estar dando vueltas, ese trompo se le llama frecuencia precesional. Precesional. Entonces el trompo precesa esos vaivenes que está dando a cierto ángulo, pues entonces se le llama frecuencia precesional. Y entonces a nivel de los núcleos, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo, pero bueno, con propiedades diferentes. Si yo tengo un campo magnético externo, ¿sí? Tengo mi núcleo que está girando, me genera esto que ya hemos visto y le hemos denominado momento magnético nuclear y que también va a tener una frecuencia precesional, ¿sí? Esa frecuencia precesional vamos a ver que va a ser muy importante, ¿sí? Esa frecuencia es muy importante porque depende de esa frecuencia que yo pueda usar el fenómeno de resonancia magnética nuclear o lo pueda observar para obtener justamente información estructural, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Jones? Profe, entonces los átomos se van a estar moviendo así como dicen, como el trompo.
¿Me puedes repetir tu pregunta? Entonces se mueven como trompo, como lo mencionó Ah, sí, arriba. claro. Sí, sí, sí. Sí, sería como un trompito también, sí. Sí, imagínense ustedes que salen al espacio y hacen girar ese trompo, ¿sí? Y ese trompo se va a quedar girando en esa orientación. No hay ninguna fricción, ninguna molécula de aire por allá, ni fuerza gravitacional que lo obstruye. Ustedes lo pueden girar de cabeza a cualquier ángulo determinado, que sería justamente el equivalente a esta situación, ¿verdad? No hay ninguna fuerza que influya sobre ellos y la perinola esta o el trompo lo vas a girar en todas las orientaciones posibles allá en el espacio, en ausencia total de gravedad y en ausencia total de moléculas que interactúen con ellos por fricción. Y lo haces girar y te regresas a la Tierra y regresas 200 años después, ahí va a estar el trompo girando. ¿Sí? Vamos a ver, el fenómeno de resonancia es un fenómeno verdaderamente de muy baja energía y un fenómeno muy lento también comparado con las espectroscopías que acabamos de ver ya, que son justamente ultravioleta e infrarrojo. Entonces no se detendrá en el espacio. No, Ah, no, no hay nada entonces que lo detenga. no hay quien lo detenga. ¿Sí? Ahí va a quedar y pasa lo mismo con espines. Ahorita que veamos en un momento dado más, les voy a volver a, a recordar esto. ¿Qué es lo que ocurre con espines? ¿Bajo qué circunstancias esos espines pueden tardar también muchos años en relajarse? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, por En lo la tanto, tabla, entonces, sí, en la dime. tabla pasada, el polonio no estaba, su casilla estaba vacía. ¿Es porque no presenta este movimiento? A ver, vamos a ver qué buen observador es el polonio. Sí. Ah, ok. Sí. No, pero es que son átomos experimentales, ¿no? Yo creo que, ¿cuánto es el tiempo de vida media del polonio? A ver, busque por ahí alguien en internet porque es muy importante lo que señala su compañero. Vamos a ver, pónganle por ahí tiempo de vida media del polonio. Dice que son 138.4 días. ¿130 y qué? 138.4 días. 138.4 días, ¿sí? Imagínense que les pongan un trabajo de tesis, que les diga yo, ok, me vas a sintetizar em, este compuesto orgánico con un átomo de polonio. Y apúrale, porque en 134 días ya no vas a tener polonio, ya va a ser otro elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, quizás por esa razón, no le han medido sus propiedades nucleares, ¿no? En primer lugar, pues obviamente, no sé si en 134 días, seguramente debe estar por ahí las propiedades físicas. Los físicos son tan persistentes y tan tenaces siempre para medir cosas imposibles, que en esos 130 y tantos días es más que suficiente para ellos para medir todas las propiedades nucleares, el spin, el momento magnético, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues una de las razones puede ser que entonces es un tiempo de vida media relativamente corto, ¿sí? 134 días. Y esa puede ser la razón por la cual no está lleno ese espacio. Pero vean, todos los demás, estos de acá, serio, prastodimio, nodimio, etcétera. Abundancia natural. Miren, el holmio es 100% abundancia natural. El terbio también 100%. Interesante.
Pero seguramente algunos radiactivos no están por aquí presentes. ¿Dónde está el radio? El polonio es radiactivo, ¿eh? No veo el radio tampoco. Puede ser que no está. Pero bueno, es muy buena observación la de su compañero. Pero esta puede ser la razón, ¿sí? Que tengan tiempos de vida media muy corta y que no han todavía, al tener sus dificultades, no han tenido la posibilidad de medir sus propiedades nucleares, al igual que los otros eh, isótopos de los otros átomos. Muy bien. Regresamos. Aquí estamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta de esta parte, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos algunas propiedades, algunos requisitos para observar el fenómeno de resonancia. Primero, el núcleo que vas a observar debe tener spin, si no, pierdes el tiempo, no vas a ver nada, ¿sí? Muy bien. Además de que tiene spin, debes de asegurarte que vas a tener un campo magnético fuerte, lo suficientemente fuerte, para que puedas generar esta orientación que estamos viendo aquí, de spines a favor de las líneas de fuerza del campo magnético y otros en contra, o en otras orientaciones posibles, porque ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Profe, Tercero, ¿sí? yo sí quería preguntarle, A ver, escucho. ahorita que pues, la- dijo que suponiéramos que teníamos un... Perdón, no, es que no escuché, no se escuchó casi. Bueno, yo no escuché. Ah, que, o sea, ahorita que estaba explicando lo de la influencia sobre los espines nucleares, Ajá, mencionó que bueno, que pues sí, ¿no? Supusiéramos que había un campo magnético más potente que el de la Tierra. así es, así Este, es. ese campo magnético, ¿como cuál sería? Bueno, es que me quedé como con duda de saber si sí. Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí, ahorita lo vamos a ver. Es muy pertinente tu pregunta. Fíjense bien que hay una, una técnica de resonancia que utilizan mucho en la industria petroquímica para buscar petróleo, ¿eh? Y son aparatos especiales dedicados para eso. No se imaginan la cantidad de aplicaciones que hay de resonancia. Es impresionante, es impresionante. Es el mismo fenómeno, nada más que te enfocas en algunas propiedades sobre otras, ¿no? Pero son equipos portátiles, son equipos que puedes transportar y que trabajan a campos magnéticos muy bajos, mucho, muy bajos. Pero para fines de la resonancia magnética nuclear que nos ocupa ahorita, vamos a requerir, mientras el campo magnético externo sea más fuerte, mejor. ¿Sí? Y vamos a ver por qué va a ser mejor. Va a tener implicaciones muy importantes la potencia del campo magnético y ahorita vamos a hablar de la comparación con cosas reales para que tu pregunta te quede más clara y les quede claro también a tus compañeros porque es una pregunta muy útil. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Vamos entonces a lo siguiente. A ver, un pequeño repaso de lo que hicimos. Recuerden que el momento magnético nuclear está ligado directamente a la constante giromagnética y el momento angular orbital. ¿Sí? Bien, de allí nos podemos ir, no me interesan mucho el resto de las ecuaciones, pero quiero que lleguemos a esta. Y esa la vamos a expresar en otras formas. ¿Sí? Eso me está diciendo lo siguiente. A ver, nosotros vimos en ultravioleta que había que hacer transiciones de sigma asterisco, de pi a pi
asterisco y de n a pi asterisco a sigma asterisco. En el infrarrojo vimos que de un estado fundamental había varios nivelitos pequeñitos que le llamamos niveles vibracionales, varios pequeñitos, ¿sí? Y que entonces estos niveles vibracionales nos permiten ver justamente las vibraciones de algunos infrarrojo, ¿sí? Algunos grupos funcionales, algunos tipos de enlaces. Y todavía dentro de esas diferencias de energía pequeñitas, hay otras más pequeñitas, que están las de resonancia magnética nuclear, ¿sí? Pero mucho más pequeñitas y son de mucho más baja energía comparadas con estas espectroscopías. Pero sin embargo, lo voy a poner de todas maneras a una escala muy, nos olvidamos de esta escala, pero yo les puedo decir, ok, en resonancia recuerden que para que nosotros observemos señales necesitamos algo que absorba energía o algo que emita energía. Y en resonancia magnética nuclear sí hay niveles de energía. Y ese nivel de energía delta E es justamente el que tenemos aquí abajo, en la parte inferior izquierda. ¿Sí? Y dice, miren, la diferencia entre esos niveles de energía en resonancia es proporcional a la constante giromagnética y al campo magnético externo. Y a otra constante que es la constante Planck entre 2pi, o a la constante de, ¿cómo se llama? La constante de Planck testada, ¿verdad? Porque la constante Planck testada es dividido entre 2pi. La constante Planck dividido entre 2pi. Muy bien. Entonces, por lo tanto, podemos simplificar esa ecuación en términos de frecuencia. ¿Sí? Vemos esta ecuación, dice, mira, pues tienes que absorber fotones o emitir fotones en esa traspaso de energía, en ese brinco de energía, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Entonces, hablando de fotones, tenemos que hablar de frecuencias. Y finalmente, terminamos en estas frecuencias. Y recuerdan en donde estaba el trompito, que lo voy a poner así como una esfera, y su movimiento precisional arriba y abajo. Bueno, se le llama frecuencia del Larmor, así como está en la parte inferior derecha. Se le llama frecuencia del Larmor. Y la frecuencia del Larmor para núcleos tiene estas dos formas, la fórmula 1 y la fórmula 2. La fórmula 1 está expresada en radianes y la fórmula 2 está expresada en hertz o en megahertz. ¿Sí? Pero es la misma frecuencia del largo. Los núcleos también tienen ese pivotito, va a estar dando vueltas a una velocidad endiabladamente rápida. Impresionantemente rápida. ¿Sí? Vamos a hablar ahorita de qué frecuencias pueden estar justamente procesando esos núcleos cuando los pones bajo un campo magnético. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esas dos formulitas que les puse yo, la 1 y la 2, son muy importantes en resonancia. Así como están en ese orden, bueno, en cualquier de los dos no pondría ningún orden, depende si ustedes quieren expresarla en radianes o en hertz. Pero la frecuencia del Larmor es nuestro punto de partida en la resonancia magnética nuclear. ¿Sí? No se les olvide, además es una ecuación muy simple. La frecuencia del Larmor es igual a la constante geomagnética multiplicada por el campo magnético externo, y esto está expresado en radianes. O la frecuencia del Larmor expresada en hertz es igual a la constante geomagnética multiplicada por el campo magnético externo, la potencia del campo, dividido entre 2pi. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Ahora sí vamos con las orientaciones.
de un núcleo en la presencia de un campo magnético externo. Ya vimos que el campo magnético de la Tierra no es suficiente. Para que podamos orientar esos espines, necesitamos un campo magnético fuerte. Todavía les debo el dato de qué tan fuerte va a ser ese campo. Sí, llegado un momento se los menciono. Muy bien, entonces la energía entre un nivel poblacional y otro y la orientación está determinada por el número cuántico magnético. ¿Sí? Pero bueno, la energía es igual a menos el número cuántico magnético que multiplica la constante hidromagnética y a la constante de Planck testada y al campo magnético externo. Todo es directamente proporcional. Entonces, por lo tanto, fíjense bien. Esta figura nos dice que es para espines de un medio, jóvenes. Ahí lo dice claramente, un medio. ¿Sí? Y entonces, esta ecuacioncita que tenemos aquí, 2i más 1, nos da el número de orientaciones de un campo, perdón, de un spin o de un núcleo con spin en la presencia de un campo magnético externo. 2i más 1 es igual al número de orientaciones de un spin en la presencia de un campo magnético externo. Y vamos a ver, para el protón. ¿Qué spin tiene el protón? Spin un medio. Entonces yo aplico esa fórmula, 2 por un medio más 1 y esto me da 2. El protón o todos los núcleos que tienen spin de un medio solo tienen dos orientaciones posibles. Y esa orientación le vamos a denominar orientación alfa y beta. Y la orientación alfa representa al número de espines que tienen el momento magnético apuntando en la misma dirección que el campo magnético externo. ¿Sí? Y a los que están en orientación beta, a los que están apuntando en contra del campo magnético externo. Entonces, esta rayita que ustedes ven aquí es cuando ustedes no tienen H0, cuando no hay campo magnético. Cuando no hay campo magnético, pues no hay señales. Yo necesito diferencias de energía, ¿verdad? Y entonces ahora sí, si el campo magnético de la Tierra no es suficiente para hacer una separación adecuada entre los núcleos en función de su número spin, pues entonces al aplicar el campo magnético se expresan esos niveles de energía. Y para el caso de spines con un medio, son dos orientaciones posibles. Alfa. Esto es muy bueno. ¿Sí? Esto es muy bueno. Imagínense ustedes, pues que de alguna forma ustedes tienen cierta población de espines. Y pues es bueno que se distribuya nada más en dos niveles de energía. Vamos a ver por qué es bueno. Entonces, por lo tanto, así es como aplicamos esa formulita. Ya tenemos dos fórmulas. Esta, gamma H0, o en términos de frecuencia, gamma H0 entre 2pi, y esta otra. Las vamos a estar usando. Muy sencillas, muy fáciles. Pero bueno, ahorita yo quiero ver cuántas orientaciones posibles voy a tener con otros tipos de núcleos. Y fíjense las orientaciones posibles que tendríamos con espines de 1. Como quien, como el deuterio, ¿verdad? Entonces decimos, ok, 2 por 1 más 1, y esto es igual a 3. Y ese 3 es alfa, beta y gamma.
son 3 niveles de energía, que aquí lo pueden ver de acuerdo a su número cuántico magnético. Lo pueden ver qué orientaciones tienen esos niveles de energía. -1, 0 y +1. ¿De acuerdo? Entonces son 3 niveles de energía. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos núcleos con spin de 3 medios? ¿Sí? Pues eso va a ocurrir de la siguiente manera. Si yo tengo núcleos con spin de 3 medios, ahora estamos teniendo 4 orientaciones posibles: alfa, beta, gamma y delta. Entonces les decía yo, ¿por qué es bueno tener núcleos con spin de un medio? ¿Por qué nos gustan más a los que trabajamos con esta técnica observar más los núcleos con spin de un medio? Porque son más fáciles de observar. ¿Y por qué son más fáciles de observar? Ah, porque nada más la población de spines se reparte en 2 niveles de energía. El de 1, los núcleos con spin de 1 se reparten en 3 niveles de energía. ¿Sí? Y el de 4 se reparten pues en 4 niveles de energía. Es como un ejemplo muy chusco, como repartirse el pastel, ¿no? ¿Qué es mejor, repartirse el pastel entre 2 personas o entre 3 o entre 4? Pues bueno, pues ustedes pueden decir pues entre 2, ¿no? Si es que tienen mucha hambre y les gusta mucho el pastel, pues bueno, pues entre 2 personas es mejor. Fíjense bien, en otras palabras, la distribución de spines, me estoy refiriendo a cuestiones de población. ¿Cuánta población hay en alfa y cuánta población hay en beta? De aquí para adelante vamos a hablar de niveles poblacionales. ¿Sí? Y entonces significa que mientras yo pueda repartir mejor la población entre 2 sistemas, entre 2 niveles de energía, es mucho mejor que repartirlo en 3. Porque yo voy a tener una diferencia poblacional más grande si yo tengo 2 niveles de energía a que si tengo 3. Imagínense ustedes que tienen 1000 núcleos. Imagínense ustedes que tienen 1000 núcleos. Ahí está. 1000 núcleos. Muy probablemente, vamos a tomarnos un número determinado, que yo tengo aquí 550 spines y acá 450. Me estoy inventando los números, ¿sí? Muy alejado de la realidad, pero bueno, se vale para entender el problema. Entonces, ¿cuánta diferencia poblacional hay entre alfa y beta? Pues 50. ¿Y qué pasa si esos mismos núcleos los reparto acá, considerando que alfa es el de menor energía, ¿verdad? ¿Sí? Pues entonces pongámosle de 1000, sería 333 más o menos en cada uno, pues pongámosle aquí 350 y aquí pongámosle 345 y el resto, ¿cuánto nos quedan por allá? 350, son 600. ¿Cuánto nos quedaría, jóvenes? Acá 200, ¿qué? 50, 40, 205, ¿no? A ver si estoy bien. 301. 305, ¿verdad? 305, perdón. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, pues la diferencia entre alfa y beta son 5 núcleos. Saqué mal los números, no los distribuí de manera homogénea, pero habría que hacerlo de manera más homogénea, ¿sí? Pero lo que voy es que la diferencia poblacional entre alfa y beta para núcleos con spin de 1 debe de ser mucho menor
que la diferencia poblacional entre alfa y beta para núcleos con spin de 1 medio. Y la diferencia poblacional entre beta y gamma también debe ser mucho menor que para núcleos con spin de alfa y beta, o con poblaciones alfa beta para spins de 1 medio. Imagínense si esto es crítico en 3 núcleos, perdón, en 3 niveles de energía, ahora en 4. Pues esa distribución poblacional, en vez de ser 250, que prácticamente sería lo mismo, 250, pues vamos a ponerle que son, pues unos 3 núcleos más acá, ¿no? 253 y le quitamos 240. Las diferencias son mínimas y yo quiero diferencias poblacionales grandes. Y mientras más grandes, mejor. ¿Por qué? Porque si la diferencia poblacional es grande, la señal va a ser más grande. Y fíjense que uno de los grandes inconvenientes de la resonancia comparada con otras espectroscopías, ¿saben qué es? La sensibilidad. No le ganamos a las masas ni de chiste. Las masas son potentes en términos de sensibilidad. La resonancia no es tan sensible, pero es potente en términos de elucidación estructural. Muy potente, diría yo. Más potente que cualquiera de las otras técnicas que hemos visto. Potentísima, diría yo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Profesor, en los tres casos, alfa siempre van a ser que los espines, bueno, el número de espines que apuntan a la misma dirección y beta que apuntan en otra dirección al campo magnético externo. O sea, ¿en los tres va a significar lo mismo alfa y beta? Sí, en función del número de espines, en función, es que tengo un altavoz. Espérenme. A ver, ¿me escuchan? Bueno, bueno. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok. A ver, yo no los escucho. No lo escucho bien. A ver, si entendí bien tu pregunta, ¿sí? Comentabas que la distribución poblacional en el del medio, digamos, en la gráfica del medio con núcleos con spin de 1, ¿era qué? Si tenían 3 niveles de energía o no. No, es que, o sea, cuando explicó qué significaba alfa y beta en Ajá, el spin de un medio, ok, dijo que alfa era, o sea, eran niveles de energía, ¿no? así, Pero que alfa iban a ser números de espines que apuntaban en la misma dirección al sí, campo magnético externo sí, y exactamente. beta en contra. Ujú, Pero ujú. a mí me surgió la duda de que si en los otros, o sea, número de espines, va a haber también gamma y sigma, Sí, claro, esos significarían o si significaban lo mismo alfa y beta en los tres números de espines. ya entendí. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a tratar de ponerlo así. Vamos a poner aquí, alfa representa a esto, beta representa a esto, alfa representa acá también a esto, gamma representa a esto, beta representa un nivel de energía intermedio, ¿sí? Entonces, alfa representa a esto, beta representa un ángulo diferente, ¿sí? Gamma representa un ángulo diferente y delta representa un ángulo diferente. ¿Sí, sí te queda claro? Y Si lo ya, vemos en un... ya quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Sí,
recuerden, son orientaciones diferentes hacia dónde apunta el campo, perdón, hacia dónde apunta el momento magnético nuclear. Pues cuando tenemos dos espines, pues uno hacia las mismas dirección o la misma orientación de las líneas de fuerza del campo magnético externo y otro en contra. Pero va a haber un ángulo determinado. En otras palabras, si yo pongo en un sistema de coordenadas cartesianas, el momento magnético puede estar apuntando en esta dirección, ¿sí? Y el ángulo θ es ese, ¿sí? Pero puede ser que otro spin, fíjense bien, y eso va a cambiar con el campo magnético externo, ¿eh? ¿Qué pasa si yo tengo un campo magnético más fuerte? A lo mejor el campo magnético, perdón, el ángulo también va a disminuir ese ángulo. ¿De acuerdo? Y puede ser que en el caso, por ejemplo, de beta para espines de 1, pues haya ciertos espines, cierto número de espines que tengan esa dirección ortogonal hacia, con relación al campo magnético a la línea de fuerza del campo magnético externo. ¿Sí queda más claro esto? Muy bien. Continuamos. A ver, vamos a suponer lo siguiente. Justamente vamos a ubicar en un sistema de coordenadas nuestro núcleo. ¿Sí? Y ese núcleo ahí tiene, aunque ya no lo ponga de aquí para adelante, pero bueno, en esta diapositiva está ilustrado el campo magnético externo. Siempre va a tener esa orientación axial, completamente axial. ¿Sí? De abajo hacia arriba y axial, perpendicular, pues, perdón, vertical completamente. Ahora, entonces tenemos a un núcleo. Ese núcleo está girando, ¿sí? Tiene una frecuencia determinada, frecuencia del Larmor, y está girando. Tiene un ángulo determinado que ya vimos, ¿sí? Y entonces está en paz, está en la presencia del campo magnético externo, ese spin está girando y tiene una frecuencia precesional determinada. Ahorita vamos a hablar, nos falta ver los campos magnéticos y las frecuencias. Bien. Tiene una frecuencia del Larmor determinada, una frecuencia precesional determinada. ¿Cómo hago para observar el fenómeno de resonancia? Pues si eso tiene una frecuencia X, yo voy a utilizar una radiofrecuencia X para sacarlo de allí. En otras palabras, necesito igualar la frecuencia precisional de ese núcleo con una frecuencia de radio que voy a utilizar. Y esa frecuencia de radio está ilustrada aquí con RF, que es la radiofrecuencia, y tiene una orientación determinada en un sistema de coordenadas. Entonces, le pegamos a ese núcleo con la misma frecuencia que tiene ese núcleo en la presencia del campo magnético. En otras palabras, estamos igualando la frecuencia precisional con una frecuencia de radio. Y en el momento que hacemos esa igualdad, el núcleo pasa de alfa a beta. Ya absorbió energía. ¿Sí? Y sigue procesando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y se va a quedar siempre ahí? Pues depende. Así como el trompito, lo hicimos danzar en el espacio, en cero gravedad y con cero fricción de moléculas. Ese núcleo también se puede quedar en beta, o en orientación beta. Pero ¿cuál es la diferencia entre alfa y beta? Es mínima, muy pequeña. Y como es tan pequeña, pues le puede dar lo mismo al spin estar en beta que estar en gamma, perdón, que estar en alfa. Estamos hablando de spins de un medio en este caso. ¿Sí?
Muy bien, pero entonces, ¿va a regresar alfa sí o no? Sí, en condiciones experimentales sí regresa a alfa y podemos medir la emisión. Y va a regresar por dos mecanismos muy interesantes que le llamamos tiempos de relajación. ¿Sí? Tiempo de relajación T1 y tiempo de relajación T2. Pero nuevamente, si ese núcleo está aislado en el espacio, no hay ninguna otra molécula alrededor, ningún átomo de él que esté interactuando, así como el trompito en el espacio, donde no hay aire, donde no hay gravedad, etc., ese núcleo se va a quedar en beta. ¿Cuánto tiempo le regresaría, le tomaría regresar a alfa? Cientos de años. Pero en la realidad no ocurre. Imagínense ese spin que mandamos de alfa a beta. Hay un enjambre de spines alrededor de él que pasan bailando a diferentes ritmos. Ajá. Pasan dando marometas, dando volteretas, y la orientación de ese momento magnético, ¿sí?, va a generar campos magnéticos oscilantes que van a tener un efecto sobre el spin que están momentáneamente en un nivel excitado. En pocas palabras, va a interactuar con el entorno. Y al interactuar con el entorno, disipa energía y regresa a alfa. Este fenómeno de relajación es un fenómeno muy interesante. Y cuando queremos aprender mucha resonancia, tenemos que entender muy bien qué significa T1 y T2. De momento, les vamos a llamar tiempo de relajación longitudinal, y a T2, tiempo de relajación transverso. Fundamentales en resonancia magnética nuclear. Fundamentales. Muy importantes. Resumiendo. Entonces, yo tengo mi spin al equilibrio, ya está en el imán. Necesito un campo magnético externo, pues vamos a usar un imán. Dentro del imán, mi muestra, se acomodan los spins, se distribuyen entre alfa y beta. Tantos núcleos en alfa y tantos en beta. ¿Sí? ¿Cómo hago para que los que están, el ligero exceso de spins que están en alfa brinquen a beta? Pues métele un cañonazo, ¿no? Un cañonazo de energía. Pues bueno, vamos a usar una radiofrecuencia. Esa radiofrecuencia debe ser igual a la frecuencia del armor o a la frecuencia precisional del spin. Cuando se iguala la frecuencia del armor con la radiofrecuencia que estoy incidiendo sobre esa muestra, pues entonces pasa a beta. Y beta va a interactuar con su entorno. Y ya hay un enjambre de spines, de imanes que están girando alrededor de ese pequeño imán que está en un nivel momentáneamente excitado. ¿Sí? Y esos imancitos que pasan rotando y dando vueltas generan campos magnéticos oscilantes que ayudan a que el núcleo que está momentáneamente en beta regrese a alfa a través de dos métodos o de dos mecanismos diferentes. Uno es T1, tiempo de relajación longitudinal, y el otro es tiempo de relajación transverso. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Más o menos ahí estaríamos hablando en esta pequeña animación. ¿Qué estaría ocurriendo? Esa es la frecuencia precisional.
¿sí? Entonces, de alfa a beta vamos a igualar esa frecuencia posicional con una radiofrecuencia, pues ya pasamos a beta. Y de ahí entonces va a experimentar un fenómeno de relajación longitudinal o transverso y va a regresar nuevamente entonces a alfa. Muy bien. Algunos aspectos importantes. Es muy, muy importante que veamos efectos energéticos y efectos poblacionales. Ajá. Fíjense bien, yo tengo un campo magnético rojo y un campo magnético verde. ¿Sí? Y sucede que el campo magnético verde es más grande que el campo magnético rojo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en energía entre alfa y beta? ¿Sí? Como está ilustrado aquí, cuando tenemos un campo magnético más pequeño, pues es más cercano. Alfa y beta están más cerca. Y si yo tengo un campo magnético externo más grande, alfa y beta se separan. Y si todavía tengo un campo magnético más grande, pues todavía se van a separar más alfa y beta. ¿De acuerdo? Entonces, se fijan que el delta E o la frecuencia, por eso, fíjense bien, la frecuencia del árbol quedamos que era gamma H0, directamente proporcional al campo magnético externo. Más grande el campo, más grande la frecuencia. ¿Sí? Más grande el campo, más diferencia en energía entre alfa y beta. Ahora, desde el punto de vista poblacional, ¿qué está ocurriendo? Pues quedamos que los espines alfa son los que apuntan en la misma dirección que el campo magnético externo. ¿Sí? Y aquí tenemos los alfa y los beta, que son los que apuntan en contra del campo magnético externo. Si ustedes cuentan el número de espines rojos, tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Sí? 8 espines. No pinta bien aquí en esta parte de la pantalla, pero aquí sí. 8. Y entonces, y en la parte inferior, ¿cuántos espines tenemos? 2, 4, 6, 7. Hay un ligero exceso en alfa que en beta a este campo magnético. Pero si el campo magnético es más grande, entonces ya sucede que tenemos entonces 4 espines acá y por lo tanto acá van a ser 11, ¿verdad? 8 más 3, 11. Entonces fíjense bien, ¿qué está ocurriendo? Que se está poblando más alfa. Mientras yo tenga un campo magnético más grande, se va a ir poblando más alfa. Imagínense ustedes que es como el salto de altura. ¿Sí? Ustedes imagínense que están en parece sueño, ¿verdad? En un salón de ciencias biológicas. Yo por ahí les pongo un obstáculo y les digo a todo el grupo, a ver, brinquen este obstáculo, está a 20 centímetros. Pues todo lo van a brincar. Pero yo subo el obstáculo y entonces sucede que lo llevo a 50, a medio metro. Pues quizás todos lo brinquen. Y si lo llevo a 1 metro, a lo mejor ya no todos lo van a brincar, ¿verdad? ¿Sí? Y si sigo incrementando yo el obstáculo, lo voy llevando más alto, pues se va a ir poblando un lado de esta barrera energética de aquellos que no pueden brincar. Ya la energía no les alcanza, sus fuerzas ya no les alcanzan. Es algo parecido en los espines. Pues obviamente mientras más diferencia entre alfa y beta, se va a ir poblando más alfa. ¿Y esto es bueno? Claro que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque mientras más población tengan alfa con respecto a beta, cuando llegue la frecuencia de radiación
¿sí? Para que me dé señal, la señal va a ser más fuerte, ¿sí? En pocas palabras, yo tendría del lado izquierdo, con este campo magnético tan débil, ajá, pues tendría una señal más o menos así. Ahí está mi señal. Mucho ruido de base, ruido de fondo, ¿sí? Porque está brincando un solo spin, de alfa a beta. Pero en el otro está brincando muchos más spines, ¿de acuerdo? ¿Cuántos brincarían para igualar los estados poblacionales? Bueno, como es un número, perdón, creo que me equivoqué en las cuentas, ¿no? No, sí está bien. Sí son 15 núcleos en total. Pero bueno, la señal, en pocas palabras, cuando yo tengo ahora el campo magnético más fuerte, la señal va a ser así. Menos ruido y más señal. Entonces, por eso queremos comprar equipos con campos magnéticos más grandes y más grandes y más grandes. Pero cuestan mucho dinero. Mucho, mucho dinero. ¿Sí? Mucho es mucho. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Bien. Continuamos. Ahora sí ya vamos a hablar de frecuencias del Armor reales. Yo puedo tener un equipo de 100 MHz, uno de 200 MHz, de 300 MHz, de 400 MHz y así sucesivamente, hasta en el mercado ya van en 1.2 GHz. Nosotros en ciencias biológicas tenemos 300 MHz, 500 MHz y 600 MHz. Y nanociencias tiene 750 MHz, que es el equipo más grande en el país. ¿Sí? Y también tienen 400 MHz. ¿Y qué significa megahertz? Millones de hertz. ¿Sí? Y bueno, significa que entonces en un sistema de coordenadas donde yo tengo a mi spin que está girando, ajá, en un equipo de 100 MHz, la frecuencia, el número de vueltas que da ese spin son 100 millones de veces cada segundo. ¿Sí? 100 millones de vueltas cada segundo. Y en el equipo de 500 MHz, bueno, pues va a dar 500 millones de vueltas cada segundo. 500 millones de ciclos cada segundo. Y así sucesivamente. Eso estamos hablando en la frecuencia de protón. Todos los espectrómetros se refieren a la frecuencia del protón, aunque pueden ver otros núcleos. Pero es por convención, se quedó con, bueno, el protón fue el primer núcleo que se observó por resonancia, porque es muy fácil de observar. Tiene spin de un medio, ventaja grande. Solo dos niveles de energía, alfa y beta. Es muy abundante en la naturaleza, perfecto. Y tiene una constante giromagnética grande. Pues qué bien. Las tres cualidades para observar bien un núcleo las tiene el protón. Las tres. Entonces, evidentemente que fíjense bien que, por cierto, ahorita que me estoy acordando, que estoy viendo estos niveles de energía. Ajá. Pues aquí los estamos alterando con campos magnéticos. 2.35 teslas, 4.70 teslas, 7.05 teslas.
Pero también está involucrada la constante giromagnética en esa distancia de energía. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, entonces, pues bien, aquí se puede ver en esta escala que en un campo magnético de 2.35 telas, el protón está dando vueltas a 100 millones de veces cada segundo. Si yo multiplico ese 2.35 por 2 y duplico el campo magnético externo, pues la frecuencia del protón se duplica de 100 a 200. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso es directamente proporcional. La frecuencia de un núcleo es directamente proporcional al campo magnético externo. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes? Todo bien. Todo bien, ok. Vamos para adelante. Bien. Entonces ya hablamos de campos magnéticos y hablamos de radiofrecuencias, ¿sí? RF, y frecuencias de Larmos. Entonces vamos a ver ahora sí qué tan potente es un imán de los que usamos en resonancia. Muy bien, sucede que tenemos que usar unidades de Tesla. Y un Tesla es igual a 10.000 Gauss. ¿Sí? Recuerdan que el campo magnético de la Tierra es en promedio 1 Gauss. Entonces, si yo utilizo un equipo con un imán de 1.41 teslas, estoy hablando de un equipo con un imán 14.100 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Si yo utilizo ahora un equipo de 7.03 teslas, estoy hablando de que mi campo magnético es 70.300 veces más grande que el campo magnético de la Tierra. ¿De acuerdo? Ya contesté la pregunta de su compañera. ¿De qué tan grandes o qué tan potentes estamos hablando en términos de campos magnéticos? Muy potentes. Muy potentes. ¿Cómo podemos lograr esos campos magnéticos? Con superconductores. Y les voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es, miren, aquí está de nuevo mi ecuación. ¿Sí? La frecuencia es directamente proporcional al campo magnético externo. Entonces, este es mi cuadrante de mi radio. Estas escalas amarillas que están viendo es mi cuadrante, mi radio, porque utilizamos frecuencias de radio. ¿Sí? Entonces, si yo sintonizo mi radio a 60 MHz porque tengo este campo magnético, yo voy a observar todos los protones que tiene una molécula. ¿Sí? Si ustedes dividen 60 entre 4, nos va a dar 15. Y si nos vamos a 15, encontramos a nuestro otro gran amigo, que es el carbono 13. ¿Sí? Y entonces ahora yo puedo sintonizar a esa frecuencia el carbono 13. ¿Sí? Digamos que pasé de radio ranchito a la Tropicú. ¿Sí? Muy parecido. Pasamos de una estación a otra estación. Y puedo escuchar los protones, se pueden escuchar. Y puedo escuchar los carbonos, se pueden escuchar. Por supuesto que se pueden escuchar también. No nada más podemos ver los espectros, también los podemos escuchar. ¿Sí? Bien, entonces fíjense bien, está también el flúor 19, el talio 203,
el fósforo 31, el deuterio, ¿sí? Y el nitrógeno 14. Vean en la escala dónde están. ¿Sí? Ahora, subimos el campo magnético a 703 teslas. Vean a qué frecuencia aparece el protón ahora. A 300 MHz. 5 veces más potente que el campo magnético de 1.41. Y ahora en vez de observar yo en el equipo de 1.41 el protón a 60 MHz, en el equipo de 7.03 teslas, lo voy a observar a 300 MHz. Entonces, ¿qué significa? Que a 1.41 teslas el protón solamente está dando vueltas, bueno, solamente, es decir, pero 60 millones de veces cada segundo. Pero cuando yo cambio el campo magnético a 7.03 teslas, ahora el protón va a estar dando vueltas a 300 millones de veces cada segundo. Y todos los núcleos aparecen igual, en la misma proporción, pero a frecuencias diferentes. ¿Por qué a frecuencias diferentes? Porque estoy cambiando el campo magnético externo. Si cambio H0, cambia la frecuencia. La que no cambia es la constante giromagnética. Esa es individual. Es una constante para cada átomo. Bien, entonces aquí tenemos a 300 MHz el protón. Dividan 300 entre 4 y esto nos lleva ¿a cuánto? A 75, y en 75 vamos a observar el carbono 13. ¿Se fijan esa relación de 4 a 1? 60 entre 4, 15. 300 entre 4, 75. Si tengo un equipo de 600 MHz, el carbono 13 ¿en qué frecuencia va a absorber? A la cuarta parte de 600. ¿Y cuánto va a ser eso? 150 MHz. ¿Y por qué a qué se debe eso? Sucede que la constante giromagnética de protón es aproximadamente 4 veces más grande que la constante giromagnética de carbono 13. Por eso es esa relación de 4 a 1. ¿Sí? Pregunta, si tiene un espectrómetro de 800 MHz en la frecuencia de protón, ¿cuál va a ser la frecuencia de carbono 13? Pues 200 MHz. Y explique a qué se debe eso. Porque la constante giromagnética de protón es 4 veces más grande que la constante giromagnética de carbono 13. Nos quedan unos cuantos minutitos para entonces decirles, vean en la parte inferior. Oiga, prof, ¿Sí? esas 4 veces del carbono tendrá que ver algo con lo de la valencia. No, es una propiedad nuclear. ¿Sí? Es una constante para cada núcleo. Recuerden que tiene que ver, cómo definimos la gamma, ¿no? Es la relación entre la carga y 2 veces la masa de ese núcleo. ¿Sí? Sí, prof, gracias. Ok. Muy bien. Entonces les decía, fíjense que abajo dice incremento de gamma. La constante giromagnética se incrementa desde nitrógeno a protón. ¿Quién de estos núcleos tiene la constante giromagnética más grande del protón? ¿Qué abundancia isotópica tiene el protón? Muchísima. Entonces, si tiene una constante giromagnética grande y si abunda en la naturaleza, pues miren, lo vamos a observar muy fácil. Entonces, vean en dónde está la escala. Más a la derecha. ¿Y por qué está cerca el flúor de él? Ah, pues seguramente la constante giromagnética del flúor es muy parecida a la de protón. ¿Sí? Y la constante giromagnética del nitrógeno 14 es mucho más pequeña que la constante giromagnética del protón. Entonces vamos a tener una dependencia directa. ¿Se fijan? Por eso les decía, esto
esto ya no lo deben de olvidar. ¿Sí? En toda su carrera académica y profesional, nunca deben de olvidar esa constante giromagnética. Ni tampoco deben de olvidar la frecuencia Larmor, ni la frecuencia precesional, ni la necesidad de un campo magnético externo, ni el número cuántico magnético, ni el número cuántico de spin o el momento angular intrínseco, que es el spin. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, ¿Todo va bien? ¿No preguntan porque no entienden o no preguntan porque todo lo están entendiendo? Sáquenme de esa duda. Todo bien, pero solo hay que repasar, hay que vuelva a quedar más bien. Pero pues es momento de repasarlo estando yo presente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Mañana les seguimos. Cuídense mucho y nos veríamos entonces